La alternativa para el diabético es un buen control. O sea, hay que tener muy claro que un paciente que es diabético tiene que estar muy bien controlado. Si necesita un determinado tipo de insulina, hay que aplicar este tipo de insulina, hay que hacer ejercicio de forma regular y hay que intentar no excederse en la alimentación con el objetivo de tener el azúcar bien controlado, ¿no? Si hacemos esto, tenemos pocas probabilidades de desarrollar problemas en los ojos, por lo menos a corto plazo. A largo plazo, pues depende de la longevidad o el tiempo de evolución de la diabetes. Pero un buen control siempre es el mecanismo más importante y para ello es muy importante tener un control por un especialista, un endocrino, que controle muy bien este tipo de pacientes. Desde el punto de vista oftalmológico, hay que valorar siempre qué tipo de retinopatía puede tener el paciente, qué tipo de tratamiento puede tener, qué tipo de seguimiento tienen que hacer estos pacientes en función de la severidad de retinopatía que ellos presentan. A veces tienen pequeños edemas focales que son fáciles de tratar, incluso con pequeñas aplicaciones de láser, y a veces tenemos que llegar a punciones regulares para disminuir el edema o líquido que pueden presentar estas retinas en función de la descompensación que presenten por su diabetes. En otros casos que pueden tener problemas traccionales, estos problemas traccionales sobre la retina ya requieren tratamientos más complicados, que es una vitrectomía con relajación de las tracciones y tratamientos a veces de láser extensos en periferia para disminuir también los edemas en polo posterior y que estos pacientes puedan mantener una visión suficiente y una buena calidad de vida. Por desgracia, la diabetes todavía no se cura, ¿no? Pero una buena combinación de un cuidado médico desde el punto de vista oftalmológico, sea quirúrgico o sea con aplicación de inyecciones, o sea con un tratamiento láser, un buen control, un autocontrol de la diabetes hace que estos pacientes que antes tenían serios problemas a corto plazo de visión, hoy en día se pueden mantener prácticamente toda la vida con una visión más que suficiente. Es la combinación de muchos factores que hace que estos pacientes mantengan una visión estable durante mucho tiempo.